Bien, tanto en el espacio de internet como en el mundo en general, ya sea libros, documentales, etcétera, siempre se habla sobre los ángeles. Y justamente tanta información, tanta película, tanto documental, tanta gente hablando de ángeles, es una saturación de información con respecto al tema de los ángeles. Una vez escuché a una persona muy inteligente decir que hay dos formas de lavar el cerebro a una persona. Una era vaciándole el cerebro y la otra era saturando el cerebro de información inútil. Bueno, en este caso sería el segundo. Es tanta la información que se da sobre los ángeles que es para saturar la mente de la gente y que nadie pueda creer realmente lo que es un ángel y lo que hace. Y por supuesto, este estudio parte justamente con la premisa de dejar en claro todo lo que tenga relación con estos seres angelicales, desde el principio hasta el final o el momento que va a ocupar ya la eternidad total junto a Dios. Y todo, por supuesto, centrado en la poderosa palabra del Señor, que es la Biblia. Bueno, entonces vamos a empezar por resumir, por ejemplo, el significado de la palabra ángel. Esta se deriva de la palabra griega ángelos y significa literalmente mensajero. También se utiliza en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, la palabra malak, que también tiene el mismo significado, es decir, mensajero. Hay ocasiones en que la Biblia asigna esta palabra para referirse a seres humanos. Sí, Señor. A veces la Biblia habla de ciertas personas y les da una connotación de ángeles por el hecho de llevar un mensaje. Por ejemplo, personas ordinarias que transmiten un mensaje, por ejemplo, al gran siervo Job. Job, estamos en el libro de Job 1, verso 14, donde dice: y vino un mensajero a Job, a Job, que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Aquí vemos cómo la palabra de Dios utiliza la palabra ángel para referirse a este hombre que le llevaba un mensaje al siervo Job. También tenemos algo parecido en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 24, cuando dice así, y leo: y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar Jesús de Juan el Bautista a la gente, y les dijo: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña que es movida por el viento, y ahí se sigue explayando el Señor. Aquí, en Lucas 7:24, cuando dicen, y se fueron los mensajeros de Juan, eran dos personas, no eran ángeles, y la Biblia utiliza la palabra mensajero para referirse a esas dos personas. También tenemos en los profetas, específicamente en el libro de Isaías, en el verso 42, 19, donde dice: ¿quién ciego sino mi siervo? ¿Quién sordo como mi mensajero? Que envíe, ¿quién ciego como el perfecto y ciego como el siervo del Señor? Nuevamente ahí tenemos en el Antiguo Testamento se usa la palabra ángel para referirse a mensajero. También podemos encontrar
en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, esta forma de referirse a una persona como mensajero usándole la palabra para identificar a ángel, pero en este caso para referirse a una persona. No quiere decir que esa persona sea un ángel, sino que es un mensajero. Vamos a Malaquías, en el capítulo 3, verso 1, dice: He aquí yo enviaré mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ahí tenemos entonces otra forma más en la que se le alude a una persona como mensajero, se le llama ángel, pero no refiriéndose a los seres celestiales, sino simplemente como mensajeros. Hay otras formas de hablar que tiene la Biblia de forma figurada acerca de cosas o de eventos como mensajeros. Por ejemplo, en Éxodo 14, más bien dicho, Éxodo 14, 19, tenemos Éxodo 14, acá está. Éxodo 14, 19, donde dice: Y el ángel de Dios que iba delante del campo de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas. Aquí se refiere a la nube que seguía al pueblo de Israel en el desierto, dándole de día sombra y de noche en fuego para calentarlos. También se habla de la pestilencia en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 17. 2 de Samuel, verso 24, desde el capítulo 24, desde el verso 16 al 17, vamos a leer. 2 de Samuel, no se olvide. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta, detén ahora tu mano. Entonces el ángel del Señor estaba junto a la era del Arauna Jebuseo. Y David dijo al Señor, cuando vio al ángel que hería al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Ruégote que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Ves? Ahí se está hablando ya como de un castigo. Por lo regular, en la Biblia se describe una gama muy amplia de espíritus creados por Dios y se incluye a ambos, tanto a los ángeles buenos y a los malignos. También una categoría especial como los querubines, los serafines y los arcángeles. Bueno, la Escritura habla acerca de creación de ángeles en lo que dice relación a estos espíritus, así que está claro que no habían existido antes de ser creados, obviamente. Los ángeles no son eternos, solamente son inmortales. ¿Por qué? Porque tuvieron un principio de ser. Dios los creó en un momento determinado. Antes de crear la tierra, Dios creó a los ángeles. En Nehemías 9:6 podemos ver este asunto. Dice en Nehemías 9:6: Tú, oh Señor, eres solo tú, hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran, dejando en claro que Dios es el creador de todo lo que existe. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, ángeles, sean dominios, ángeles, sean principados, ángeles,
sean potestades, ángeles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Aquí está hablando ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora, el tiempo de creación exacto de los ángeles no está definido en la Biblia y realmente no tiene mucha importancia. La importancia que tiene es que son ángeles y son creados por Dios. Tuvieron un momento en que ellos no existían y cuando Dios los creó comenzó su existencia y esa existencia no se acabará nunca, nunca dejarán de existir. Son inmortales. En Génesis 1:1 se puede ver a Dios que haya creado a los ángeles. Y esto lo hizo inmediatamente después de haber creado los cielos y antes de crear la tierra. Porque en Job 38, 4 al 7 dice, se regocijaban todos los hijos de Dios cuando Él estaba echando los cimientos de la tierra. Es decir, podemos entender que los ángeles fueron creados antes de que se creara el planeta. Ellos estaban viendo cómo Dios creaba eso. La Escritura no nos proporciona un número exacto para referirnos a los ángeles, o sea, toda la cantidad de ángeles. No hay un número exacto o no lo conocemos, pero es un número inmenso y podemos ver esa cantidad desconocida en Daniel 7:10, por ejemplo. Podemos llegar a un total de conocimiento en Daniel 7, verso 10, donde dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistía delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí tenemos al profeta Daniel viendo una visión del futuro cuando está en pleno proceso el juicio. Los ángeles son especialmente espíritus ministradores. Bueno, antes de seguir con esto, quiero ver Mateo 26:53. Mateo capítulo 26 con el verso 53, que tiene relación con lo mismo que veía anteriormente, pero en el Nuevo Testamento. Siempre trato de dar las dos cifras. Dice así, ¿o piensas tú que yo no puedo orar a mi Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles? Ahí está Jesús hablando, algo referente a la cantidad numerosa que hay de ángeles. Bueno, decíamos entonces que los ángeles son espíritus ministradores según Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 nos dice que son espíritus. Aquí está, Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para ministrar para aquellos que serán herederos de la salvación? Así que los ángeles son espíritus. Ellos no tienen un cuerpo como el ser humano. El Señor Jesús afirmó que un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Recuerdan? Esto está en Lucas 24:37. Aquí hablando el Señor, vamos a leer hasta el verso 39. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Mas él, Jesús, les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y suben pensamientos a vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Entiende? Entonces ahí podemos ver literalmente que el Señor Jesús está enseñando que un espíritu no posee un cuerpo de carne como el que tenemos nosotros, carne y hueso. Así que son espíritus. Ahora, los ángeles también pueden adquirir una forma humana.
de qué otra manera algunos sin saberlo, dice la Biblia, hospedaron ángeles. ¿Recuerdan en Hebreos 13:2? Parece que Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. No os olvidéis de hospedar a los extranjeros, porque por esto algunos hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos se pueden aparecer y tomar forma humana, aunque no tengan un cuerpo humano. Tienen ese poder dado por Dios. Por otro lado, algunas veces su apariencia está cubierta por deslumbrante blancura o flamante gloria, una especie de poder que los rodea. Esto podemos verlo en Mateo 28, verso 2 al 4, donde dice así: y aquí fue hecho un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y vino y revolviendo la piedra de la puerta, y estaba sentado sobre ella, y su aspecto, el aspecto de este ángel, era como relámpago, y sus vestidos blancos como la nieve, y los guardias temblaron de miedo de él y fueron vueltos como muertos. O sea, quedaron paralizados. Ahí vemos cómo los ángeles pueden tomar, como no es que tomar una forma, sino más bien se presentaron tal cual son, con el poder con toda la potencia de poder que Dios les ha dado. Entonces se veían de esa forma. Para nosotros una forma bastante especial. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento? Esto es en Segunda de Reyes, en el verso 6, verso 17, donde el siervo de Eliseo, el profeta, estaba muy preocupado y asustado porque venía gente a buscar a Eliseo, un gran ejército que venía en busca de Eliseo. Y este siervo estaba todo atribulado porque venía toda esa cantidad de soldados a buscar a Eliseo. Ya se estaba dando por muerto. Pero Eliseo oró a Dios para que los ojos del siervo viera la gran cantidad de ángeles que estaban protegiendo a Eliseo. Segunda de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo: ruégote, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del mozo o siervo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces vemos ahí cómo los seres humanos, nosotros no tenemos la capacidad de ver los ángeles, ¿ya? No tenemos esa capacidad. Solamente Dios te puede dar esa capacidad, ¿ya? También la gente ocultista, los que practican el satanismo, podrían ver a los ángeles, porque ellos también tienen poder que nosotros no tenemos. Es poder del diablo, sí, pero es poder. Entonces vemos cómo ahí, en ese instante, aquel siervo pudo ver millares de ángeles con carros de fuego, que estaban en custodia y protección del profeta de Dios. Ahora, regularmente, siempre que los ángeles toman forma humana, lo hacen como hombres, porque los ángeles son hombres. También hay por ahí ciertas personas que dicen que los ángeles son asexuados, es decir, que no tienen sexo, pero son hombres. De hecho, su misma palabra para referirse a ellos es una palabra masculina. Ángelo significa mensajero, no significa mensajera. ¿Ya? No hay ángelas, no existen las ángelas, por Dios.
Sé que ustedes se meten a internet, buscan fotos, videos sobre los ángeles y aparece un montón de fotos de mujeres con alas y que ángeles. Eso es mentira. No existen ángeles. La Biblia demuestra que los ángeles son todos varones. Ahora, ¿por qué son todos varones? ¿Porque Dios es machista? No, amigo, no es porque Dios sea machista. Dios creó a los ángeles. No necesitaba crear ángelas, porque Jesús dijo, los ángeles no se casan y se dan en casamiento porque no necesitan ser reemplazados, porque los ángeles fueron creados para no morir. No necesitan cambiar, ellos no se envejecen. ¿Me entienden? Tienen 20, 22 años, una apariencia más o menos de esa edad, y siempre la van a tener aunque pasen millones de años. Y no se envejecen, no se enferman, son inmortales y son hombres porque se llaman ángeles. ¿Me entiendes tú? Si no tuvieran sexo ni masculino ni femenino, Dios les llamaría de otra manera, no les llamaría ángeles. Pero les llama ángeles porque son hombres y se presentan como hombres. Y eso lo enseña la Biblia. Por ejemplo, cuando Abraham, ¿recuerdan ustedes a Abraham cuando en el capítulo 18? A ver, déjame ver por aquí, parece que lo tengo. Sí, capítulo 18 del verso 1 al 4. Dice así, lo leo. Y apareció el Señor en el llano del Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinándose a tierra, les dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua para lavar vuestros pies y recostados debajo de este árbol. Eran hombres, 3 varones, 3. Ahora, en la Biblia hay un pasaje que me imagino yo, que la gente que dice que hay ángeles mujeres, que no sé de dónde lo sacaron, deben centralizar su creencia en este verso que es Zacarías 9. Me gustaría que usted lo buscara para que lo leyera. Lo importante es que cuando lo lea, lea unos 2 o 3 versículos anteriores y 2 o 3 versículos posteriores al verso que vamos a leer, para que entienda bien. Yo voy a leer simplemente el capítulo 5, el verso 9 nada más. Dice, esto está en Zacarías, alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el Eva sobre la tierra y los cielos. El hombre aquí estaba viendo 2 mujeres con alas. En ningún momento les llamó ángeles. ¿Ya? En ningún momento le dijo que venían a darle un mensaje del Señor. No eran ángeles. Era una visión. Una cosa es una visión y otra cosa es cuando un ángel se te presenta de parte del Señor. Hay que hacer la diferencia ahí. ¿Me entiendes? Porque a veces el Señor, por ejemplo, el Señor al apóstol Juan le mostró una bestia. ¿Ah? Una bestia que representaba al anticristo. Él vio una bestia. Porque la vio. Por eso que, ¿me entiende? Dice, y la bestia o el cuerno hablaba, como dice Daniel, el cuerno hablaba grandes cosas. ¿Los cuernos hablan, amigo mío? No, po. No tienen boca los cuernos, ¿cierto? No, po. Es una forma de hablar, pero que representa a alguien. En el caso de Daniel, representaba al anticristo, ¿cierto? A ver, espera un poquito. Representaba al anticristo, en el caso de Daniel. En el caso de Juan, esa bestia que él veía, no era en realidad que iba a aparecer una bestia que iba a manejar el mundo, la bestia. No, es una bestia que él vio, que era una bestia,
para que usara ese término él, bestia. ¿Me entiendes tú? Pero esa bestia representa a un hombre. Es una forma de hablar. En este caso, el hombre vio dos mujeres que venían con alas de una ave específica. Pero no dijo que eran ángeles, ni ángelas. Así que no tienen la mayor validez. Además, sería el único versículo. Y por lo que a mí me han enseñado, y por lo que a mí respecta, nadie puede hacer una doctrina de un solo versículo. Espero que entienda. Algunas veces los ángeles aparecen como hombres, de aspecto nada común, es decir, extraño, no normal, el rostro no es normal. Daniel, por ejemplo, vio un ángel con brazos y piernas que le recordaban al metal pulido y las piedras preciosas, y con sus rostros como de relámpago, o sea, brillaban con poder, con fuerza. O sea, el profeta vio a los ángeles, yo diría que de forma normal, o sea, de la forma en que realmente son los ángeles, demostrando todo su poder. Es Daniel 10, 5, 6. Bueno, en todo caso está en Daniel, capítulo 10, versos 5 y 6, donde que el aspecto de los ángeles era muy parecido a aquel aspecto que tenía aquel ángel que abrió la tumba del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Que tenía su cara como relámpago. Esto en Mateo 28:3. Me parece que está en Mateo 28:3, claro. Dice, y su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. O sea, exactamente como el ángel que vio Daniel. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo que dije anteriormente, a que nadie puede hacer una doctrina, es decir, una enseñanza, solamente usando un versículo. Los versículos siempre tienen que ser respaldados por otro versículo, por otro libro de la Biblia, para poder formar una doctrina, una enseñanza. Y aquí vemos justamente ese aspecto que le estoy hablando. Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10, en el versos 5 y 6, ve un ángel y ve cómo ese ángel tiene un aspecto poco común, es decir, sus brazos y sus piernas le recordaban al metal bruñido o piedras preciosas y con un rostro como relámpago. Luego pasamos a otro libro de la Biblia, Mateo, que entre Mateo y Daniel hay más o menos 750 años de diferencia entre uno y otro. Y vemos a otra persona aquí que ve y describe el ángel que se aparece y abre la tumba donde estaba sepultado Jesús. Y ese ángel tenía un aspecto singular, es decir, tenía su rostro como un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. ¿Ah? En Apocalipsis 4:6 hasta el 8 también aparece y se describe el aspecto singular de ese ángel que estaba en ese momento ahí, y era idéntico al ángel que se describe en Mateo 28:3 y Lucas 24:4 y en Daniel 10, versos 5 y 6. Entonces, usted ve la relación ahí, entonces podemos nosotros enseñar, decir que que los ángeles, en su estado natural, es decir, como Dios los creó, con la potencia, con el poder que ellos tienen, tendrían ese aspecto como brillante de poder, como de un rayo, y sus vestidos blancos como la nieve. Cuando se presenta la imagen de un ángel con alas, esto está en Isaías 6, del verso 2 al 6. Isaías capítulo 6, verso 2. Y encima de él estaban serafines. Ese es un tipo de ángel. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó o se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza. Aquí vemos cómo Isaías ve a un serafín, y este serafín tenía alas. Ahora, los ángeles, para moverse o para volar no necesariamente tengan que tener alas. La gran mayoría de los ángeles no se presentan con alas. Se presentan como seres humanos común y corriente. ¿Me entiende? En ciertos casos, como en el caso de Isaías 6:2-6, el profeta vio a serafines que tienen alas, tienen 6 alas, entre paréntesis. ¿Ya? Ahora, hay gente que no sé de dónde sacó esa idea, no sé, que dice que la gente que va falleciendo conforme va muriendo se va transformando en ángeles. ¿Ah? Esto es Mateo 22:30, me parece que podemos encontrar la respuesta a este asunto. Bueno, en Mateo 22:30 podríamos encontrar esto, ¿cierto? En Mateo 22:30 explica que los ángeles no se casan ni se reproducen. Recuerde usted hablando del Señor Jesucristo ahí, enseñando justamente sobre los ángeles. Ahora, ¿por qué el Señor está hablando en este caso sobre los ángeles en comparación con los seres humanos que iban a ser parte de la primera resurrección? El Señor les dice, cuando le hacen la pregunta sobre la resurrección, los saduceos, ¿se acuerdan? Eso es hipócrita. El Señor les dice que en ese tiempo, en el tiempo de la resurrección, la primera resurrección, es decir, o sea, las personas que resuciten van a ser como los ángeles, o sea, van a ser resucitados en un cuerpo inmortal que no va a morir nunca, y por lo tanto van a ser igual que los ángeles de los cielos, que no mueren y no necesitan casarse ni darse el casamiento para reproducirse, porque no mueren. Su número va a ser siempre el mismo y ellos van a vivir por siempre. Las personas, los seres humanos que van a resucitar en la primera resurrección, van a resucitar con un cuerpo como el que tiene hoy día Jesús, un cuerpo que no se engorda, que no envejece, que no se enferma, que no se destruye, ni con el frío, ni con el calor, y con el paso del tiempo no se envejece nada. Y van a ser todas esas personas que participemos de la resurrección, Dios quiera, vamos a tener ese cuerpo y no necesitamos casarnos ni darnos en casamiento, porque no vamos a morir, no vamos a necesitar un reemplazo. Por eso que el Señor hace esta referencia entre el uno, que son los ángeles, y lo otro, que serían los seres humanos que serán resucitados en la primera resurrección. Bien, vamos a tener que apurar un poquito porque vamos medio atrasados. Ahora, los ángeles son más fuertes que el hombre, pero no son omnipresentes. Es una cualidad única de Dios. Nadie puede estar en 2, 3, 5, 20, 40.000, 1.000.000 de lugares al mismo tiempo. Solamente Dios. Los ángeles no. Para estar en un lugar se pueden trasladar a ese lugar o pueden volar rápidamente hacia ese lugar. No pueden estar al mismo tiempo. ¿Ya?
Los ángeles entonces tienen mayor nobleza que el hombre, pero no son omnipresentes, como dijimos. Ahora, la Biblia tiene algunos ángeles como elegidos. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, verso 21, podemos encontrar esta referencia, para que la vaya anotando ahí. Bueno, veamos entonces, en Primera de Timoteo, el capítulo 5, verso 21, se dice de santos. También esto ocurre en Mateo 25, 31. En Mateo 25, 31 también ocurre esto, también sirve ese ejemplo bíblico. Bueno, esto es Mateo 25, 31 y en Marcos 8, 38. Todos los ángeles eran originalmente santos, puros, y gozaban de la presencia de Dios. También aparece esto en Mateo 18, 10 y en Marcos 13, 32. Otros ángeles se opusieron a Dios bajo el liderazgo de Lucifer. Mateo 25, 41, Segunda de Pedro 2, 4 y Judas capítulo 6. También podemos encontrar esto en Efesios capítulo 6, verso 12. Estos ángeles son los llamados ángeles caídos, los que siguieron a Satanás. También a veces la Biblia se refiere a ellos como demonios. Ahora, con respecto a lo que el mundo dice o enseña en el mundo, no olvide usted que todas las enseñanzas de cosas que son bíblicas, de personajes bíblicos, de enseñanza bíblica, todo lo que tenga relación con la Biblia, fuera del mundo cristiano, va a ser enseñado de forma inútil. Esto quiere decir, va a ser enseñado de forma cambiada, va a ser enseñado o tergiversado, o transformado o deformado. No es que por la ignorancia de la Biblia que tienen esas personas, es por los demonios que mueven a esas personas y le meten en su cabeza las ideas para enseñar de esa forma o decir algo de esa. Es lo mismo que ocurre con este asunto de las visiones, querido hermano. Hoy más que nunca, y mañana y el año que viene, usted va a ver un montón de adivinos viejos que leen las cartas, la adivina, hablando del futuro. Y no solamente eso, va a haber un montón de personas que supuestamente son cristianos, que según ellos Dios les dio una visión y qué sé yo, y la gran mayoría son mentiras. ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar esa visión que está escuchando, escúchela bien y compárela con la Biblia. Si lo que la persona está diciendo pasa a llevar la Biblia, es mentira. Así de fácil. Bueno, entonces algunas tareas que ocupan a los ángeles, la Biblia nos habla de esas tareas, de esos trabajos que ellos hacen. Como por ejemplo los querubines en Ezequiel 1, o los serafines en el Isaías 6, donde estuvimos leyendo. También se conocen los nombres de los ángeles, solamente 2 en el caso de la Biblia, que sobresalen en la escritura, ¿cierto? Que es el ángel Miguel, Daniel 10:13, Judas 9, y el ángel Gabriel en Daniel 9:21 y Lucas 1:19 al 26. Por ahí creo que anda un nombre de un ángel tal Rafael, pero ese ángel es más falso que una moneda de palo. Ese supuesto ángel es de un libro que no tiene nada que ver con la Biblia, así que usted no tiene por qué creer esa basura. Bien, vamos a revisar entonces algunos de los trabajos que hacen los ángeles
dentro o en medio de los seres humanos. Veámoslo nosotros o no lo veamos. O sea, ellos trabajan el 90% o más del 90% de las veces, ellos lo hacen de forma invisible para nosotros. Nosotros no nos damos cuenta de eso. ¿Cuántas veces el Señor nos ha salvado de que alguien nos mate? Porque un ángel nos ha ayudado y nosotros ni siquiera nos hemos dado ni cuenta. Entonces aquí vamos a revisar algunas de las cosas que la Biblia demuestra cómo los ángeles van trabajando con nosotros y para el bien de nosotros, como dice la Biblia, ellos son espíritus ministradores para los que van a ser los salvos, los herederos de la salvación que Jesús ganó para nosotros. Y esto es totalmente bíblico, así que le voy a decir más o menos lo que es y le voy a estar dando la cita para que usted también vaya corroborando en su Biblia. Vamos a empezar entonces con los ángeles están también para adorar y alabar. Esta es la principal actividad que se lleva a cabo en los cielos. Esto lo puede usted ver en Isaías capítulo 6, del verso 1 al 3. También en Apocalipsis, capítulo 4, verso 5. Los ángeles también están para proveer. Dios ha usado a los ángeles, por ejemplo, para proveer las necesidades físicas de un ser humano, como por ejemplo la comida, para Agar en Génesis 21, 17 al 20. En Elías también, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 6. Al Señor Jesucristo después de la tentación. En el libro de Mateo 4:11 puede encontrar ese trabajo que hicieron los ángeles. Los ángeles también están hechos o trabajan para guiar, como lo hicieron o le dieron instrucciones, por ejemplo, al padrastro de Jesús, José, acerca del nacimiento de Jesucristo. En Mateos 1:2. A las mujeres que llegaron a su tumba, Marcos 16 del verso 1 al 8. A Felipe, ¿recuerda usted a Felipe en el libro de los Hechos? En Hechos capítulo 8 verso 26. Y aquel joven o aquel caballero llamado Cornelio en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 del verso 1 al 8. ¿Recuerda cuando ese hombre buscaba la presencia del Señor pero no sabía cómo? Y el ángel se le aparece y le dice que mande a buscar a Pedro. Ya. Los ángeles también están para revelar cosas. Para revelarle cosas a los hombres de parte de Dios. Porque siempre los ángeles lo que hacen, lo hacen por una orden expresa y directa de Dios. Y los ángeles asisten en la revelación de la ley, por ejemplo, a Moisés. Hechos capítulo 7, versos 52-53, y sirven como transmisores de mucho material que es revelado, como vimos anteriormente, en el libro de Daniel y también en el libro del Apocalipsis. Siempre Dios utilizó a sus ángeles para llevar esas revelaciones. Los ángeles también están para asistir a los creyentes en el momento de la muerte, fíjate bien. En la historia de Lázaro, el hombre rico, nos podemos dar cuenta cómo los ángeles se llevaron el espíritu de Lázaro al seno de Abraham cuando éste murió. Esto lo puede encontrar usted en Lucas capítulo 16, verso 22. Los ángeles también contestan las oraciones. Frecuentemente Dios usa ángeles como su medio para contestar la oración de su pueblo. Esto lo podemos ver en los versículos muy conocidos de Daniel, en el capítulo 9, en el verso 20 al 24, en el 10, en el verso 10 al 12, y en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, del verso 1 al 17. También los ángeles le dan fuerza y ánimo a las personas. En este caso, podemos ver en el caso, por ejemplo, de Jesús, en el desierto durante la tentación, ¿cierto? En Mateo 4, verso 11. Animaron a los apóstoles, por ejemplo, a seguir predicando después de haberlos liberado de prisión.
¿Recuerdan ustedes? En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 20. Y le dijeron a Pablo que todos los que estaban en su barco sobrevivirían al inminente naufragio que ese barco iba a sufrir. Esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, del verso 23 al 25. Los ángeles, como vimos, tocamos un poquito ese asunto anteriormente, sirven también para liberar al pueblo, ¿cierto? Para liberar a la gente cuando está en una situación difícil. Los ángeles, por ejemplo, liberaron a los apóstoles, como vimos anteriormente, de la cárcel en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Y volvieron a hacer lo mismo durante el proceso con el apóstol Pedro, en Hechos, en el capítulo 12. También los ángeles están para proteger al pueblo de Dios, tanto de los peligros físicos como psíquicos y espirituales, como es en el caso del profeta Daniel, y cuando fue echado a los leones, ¿recuerdan? Y si ustedes, amigos, cuando fueron echados también al horno de fuego. Esto está en Daniel 3 y en el 6. Entonces están también para proteger. Son ciertas formas en las que los ángeles actúan y trabajan para nuestro bien, para los hijos de Dios. Ahora, con respecto a los ángeles caídos, los ángeles cuando cayeron en pecado y se fueron tras de su amo Lucifer, ellos siguen siendo ángeles, no dejaron de ser ángeles, siguen siendo ángeles. Lo que pasa es que ahora están perdidos, y están perdidos para siempre. Y ellos conservan todos sus poderes. Lo que pasa es que ellos no pueden usar esos poderes en contra nuestra, porque a nosotros nos protege nuestro papá, que está en los cielos. Leemos sobre los ángeles que no guardaron su propia dignidad, sino que dejaron su propia morada. Estos están guardados bajo prisiones de oscuridad y en cadenas eternas. Y estos están ahí esperando el juicio del gran día. Judas capítulo 6. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Según segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. Los ángeles no se pueden beneficiar de la obra redentora que Cristo hizo. Esto quiere decir, Jesús vino y fue a la cruz y murió voluntariamente, entregó su vida como hombre para salvar a la raza humana, no para salvar a ningún ángel. Los ángeles que se perdieron, amigo mío, se perdieron y no tienen ni una sola oportunidad para ser salvos. No hay arrepentimiento para los ángeles caídos. Dios no les da a los ángeles caídos ni un poquito de misericordia. ¿Y sabe usted por qué? Bueno, si quiere saber por qué, le invito a escuchar uno de mis estudios bíblicos que se llama ¿Por qué no socorrió a los ángeles? En ese estudio yo doy una explicación larga, completa y por supuesto bíblica de por qué Dios no le dio oportunidad a los ángeles para ser redimidos, ser restaurados. Hay una razón y es muy importante. Bien, vemos entonces que los ángeles, por ejemplo, están en prisiones de oscuridad y están esperando ahí en esas prisiones para el día del juicio final. O sea, les queda mucho tiempo todavía. Con respecto al castigo de Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades, y hay que agregarle Alma y Semoín, que también fueron quemadas, se ponen como ejemplo contra las indulgencias a la carne y al menosprecio contra la autoridad que la gente que vivía en Sodoma y Gomorra, Alma y Semoín, tenían en contra de la voluntad de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10, Judas, capítulo 6, 8. Además de los anteriores que están guardados y encadenados que leímos anteriormente,
podemos ver también que los ángeles relacionados con Satanás, el dragón, la serpiente antigua, y sus ángeles serán sometidos nada menos que por otro ángel, que es el ángel o el arcángel Miguel, y sus ángeles derrotarán a Lucifer en una guerra que se va a efectuar aquí arriba de nosotros, saliendo de la atmósfera terrestre, en el espacio exterior, donde está la luna por ahí cerquita. Ahí se va a llevar a cabo esa batalla, donde el arcángel Miguel y todos sus ángeles que están bajo su mando le van a dar una paliza a Lucifer y a todos sus ángeles caídos, que va a ser tan fuerte la paliza que van a dar, que van a ser arrojados aquí a la tierra. Y de cuando sean arrojados aquí a la tierra, de aquí de la tierra no van a poder salir. Todos, imagínese usted, todos esos ángeles y demonios que andan volando en el espacio exterior, esos que se pasean por Plutón, por Saturno, por la Luna, esos que se andan dando la hora por la Luna, eso van a ser arrojados aquí a la tierra. Todos esos, imagínense cómo se va a poner la tierra aquí abajo. Cómo se va a poner la maldad aquí abajo cuando eso ocurra, porque nosotros no vamos a estar ahí. No vamos a estar aquí abajo. Esto usted lo puede ver en Revelaciones o Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Ahora, el lago de fuego, o el Gehenna también llamado, ha sido especialmente preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Desdichadamente, yo diría desastrosamente para el ser humano, muchos seres humanos serán también arrojados al lago de fuego y azufre, porque esos seres humanos no han querido aceptar el regalo que Dios nos está dando de salvarnos. Mateo 25, 41. Y esos seres humanos van a ir al infierno por no querer aceptar el regalo que Dios les da. Ahora, también tenemos 4, espero que podamos alcanzar. Lo voy a hacer lo más rápido posible. La Biblia también nos enseña de varios tipos de ángeles y queremos hablar un poquito de eso. El primero de ellos son los querubines. Es el menor rango entre los 4. Y este rango, los querubines, está muy lejos de aquella imagen de Cupido que han inventado los hombres. Como dije, son puras falsedades. Los ángeles más bien se parecen a ciertas deidades mesopotámicas como el grifo hitita, la Masú de Babilonia o la esfinge de Egipto. La Biblia describe a los querubines como mitad humanos y mitad animales, cuya tarea es proteger el jardín del Edén. En el libro de Ezequiel se habla de ellos como criaturas con 4 caras, una de león, otra de buey, otra de ángel y la última es de cara humana. Tenían patas rectas, 4 alas, cascos de toro, en lugar de pies que brillan como el oro. Un par de alas las usan para cubrir su cuerpo y las otras para volar. Ahora, otra clase de ángel también es el malaj. El término ángel proviene de la palabra griega ángelos, que a su vez se originó de la palabra hebrea mensajero, o sea, malaj. Los malaj eran los mensajeros de Dios y son los que más se parecían a los humanos en apariencia física, de ahí que se apropiaran de la identificación que hacemos de ellos a la hora de describirlo, dejando de lado los demás miembros del grupo de ángeles que reconoce la Biblia. Eso sí, en este libro sagrado no se habla de que tuvieran alas en ningún momento. Fue recién a finales del siglo IV cuando pintores y escultores los dotaron de alas para reflejar su naturaleza etérea. Así quedó hasta la fecha. Así que no es
enseñanzas de la Biblia totalmente, esas pinturas. Tenemos también a los serafines. Con ello comienza la diferencia realmente. Si los malaj eran casi humanos y los querubines eran raros y los serafines y los ofanim ya se llevan la palma. Una de los primeros en describir a los serafines fue el profeta Isaías, 6 alas, 2 de las cuales son para volar, mientras que usan el resto para cubrirse la cabeza y los pies, respectivamente. Su tarea, que defienden con mucho, pero con mucho celo, es hacer la obra de Dios. Pero la palabra serafín aparece en otras oportunidades en la Biblia, también cuando se trata o se habla de serpientes venenosas del desierto. Por lo tanto, si los serafines, con sus 6 alas y su celo, tienen una apariencia que da un poco de miedo, ¿cierto? Ahora también tenemos, para terminar, que ya estamos pasado el tiempo, los ofanim. Finalmente llegamos entonces, como dije, a los ofanim. Son seres divinos, también conocidos como las ruedas. También se le llama tronos en algunas partes. No solo se trata de los que están en el rango más alto y más cercano a Dios, también son los más raros. El relato de Ezequiel en la Biblia los describe como seres hechos de ruedas de oro entrelazadas una con otra. O sea, una rueda y dentro de esa rueda otra rueda, con el exterior de cada una de ellas cubierto con múltiple cantidad de ojos. Se desplazan por el cielo flotando y su propósito es proteger el trono de Dios. La creencia es que eran las ruedas reales del carro celestial del Señor. Esa es una creencia que tienen en el Merkabah. Las 4 ruedas tenían llantas y tenían radios, y sus llantas estaban llenas de ojos por alrededor. Bueno, esas son más o menos 4 formas que tienen estos ángeles, como veo, muy distintas al ser humano, y cada uno de ellos tiene su propia forma de actuar, tanto para con Dios y con los seres humanos. ¿Me entiende? Esto es todo lo que la Biblia muestra con respecto a la creación de los ángeles, las distintas formas que tienen estos ángeles y el trabajo que estos ángeles hacen para Dios y en favor de los hombres. Y estos ángeles pueden estar entre nosotros y nosotros no nos vemos a menos que Dios permita que nos veamos. Ahora, y los ángeles de Lucifer son los que más se aparecen, los que más se ven por el mundo entero son los ángeles caídos, porque obedecen a una estrategia que tiene Lucifer para mantener a la gente ocupada en lo que él quiere que ellos crean. Bueno, espero que les sirva este estudio y pueda conocer un poquito más sobre los ángeles, pero todo basado en la palabra de Dios, como corresponde a un cristiano, a un hijo de Dios, a un seguidor de Jesucristo. Bendiciones, Maranata.